Me avisan ahí. Sí, sí, ya estoy listo. Bueno, listo. Aquí taller de escanografía, tipos de formato de imagen. Bueno, el primer formato del que vamos a hablar es el formato JPG. Es un formato, que es muy bueno para comprimir imágenes, ya que las facilita demasiado. El único problema es que si uno genera una gran compresión, esto generará que los archivos sean más pequeños, más fácil de transportar, pero generará una pérdida significativa de la calidad y de los datos del mismo. Otro contra que tiene el JPG es que la pérdida de calidad es acumulativa. Esto quiere decir que si yo cojo y comprimo un JPG, después cuando lo descomprima ya habrá perdido calidad. Y si esa descompresión yo la vuelvo a comprimir, perderá aún más calidad. Eh, Estos formatos son útiles por si ustedes quieren mandar, qué pena, por si ustedes quieren mandar algún trabajo, un boceto o algo que no necesite demasiada calidad, se puede utilizar. Pero si ustedes quieren mandar un trabajo final con una calidad 100%, ya ahorita les explicaremos en qué formato lo pueden guardar. Algo a tener en cuenta es que el almacenamiento hay que pensar mucho al perder esa calidad, no es recomendable guardar imágenes que tengan o textos muy pequeños o líneas demasiado delgadas, porque al perder calidad se puede llegar a pixelar y pueden llegar a desaparecer o no ser legibles. El siguiente formato del que vamos a hablar es el GIF, Graphic Interchange Format. Este es un archivo que ya muchos lo conocerán porque permite generar loops o sin loops, también se pueden guardar solo imágenes. Fue muy conocido porque los navegadores antiguos era el único formato en el que se podía generar ¿cómo se llama? Este efecto de loop, entonces por esa razón era tan utilizado. Este formato no pierde calidad, pero el único contra que tiene es que solo se pueden guardar imágenes hasta de 256 colores. Si ya sobrepasa eso, ya comienza a perder calidad y se tiene que guardar de otras maneras. Entonces puede manejar todo el formato RGB, pero se tienen que mantener los 256 colores. Esto es útil más ¿cómo se llama? Para pequeños logos o imágenes a RGB que se quieran poner en algún sitio web. Normalmente los sitios web se utilizan el GIF o el PNG, que aquí no aparece, pero también es muy útil, que además de tener transparencias, que pues por lo que más se conocen, son más fáciles de transportar, a diferencia del JPG. Bueno, el siguiente que voy a hablar es el formato RAW o crudo, que este formato es el formato que contiene la totalidad de la información de los datos de la imagen, según el sensor la saca de la cámara. Esto quiere decir, qué pena. Esto quiere decir que la imagen cuando es capturada por la cámara lleva ciertos metadatos, que sería la información de la, ¿cómo se llama? De la cámara, la obturación, cuán abierta estaba pues el ojo. Entonces, esa información la guarda el ROM. Esa es súper importante tenerlo en cuenta porque al tener tanta información es un archivo demasiado pesado. Entonces, no es un archivo recomendable para transportar o para entregar algo, un trabajo, sino más bien para ediciones. Lo bueno de este archivo es que al tener toda la información es muchísimo más fácil poder cambiar y modificar el ruido de la imagen, el brillo, balancear los blancos y es mejor para una impresión si uno quiere una calidad totalmente fidedigna según cómo se tomó la fotografía. Y por último, el formato como más importante, que sería el TIFF. Este es un formato sin pérdida acumulativa, o sea que tú ¿cómo se dice? Lo puedes comprimir, descomprimir, volver a comprimir y no va a perder datos, que a diferencia del JPG. Este es un formato que se utiliza mejor por si quieres hacer una impresión o entregar un trabajo que tenga una calidad muy alta. Es muy utilizado en fotografía profesional. Algo que tiene muy chévere esto es que no solo guarda una imagen, o sea, pues si uno ve un TIFF tiene una imagen, pero si uno lo abre, puede darse cuenta que dentro de él uno puede guardar distintas imágenes o capas, como uno lo conoce
en Photoshop o en Illustrator. Pero lo interesante de esto, a diferencia de un PSD, que es el archivo de Photoshop, es que no se necesita ninguno de los programas de Adobe como Photoshop o Illustrator para abrirlo, sino que tú lo puedes abrir en un Google Chrome y puedes ver de todos modos la capa. Entonces es supremamente importante y supremamente útil para entregar trabajos. Además de eso, si tú le das la configuración, esto ya depende de la configuración que tú quieras darle, pues hacer lo que sea editable, o sea, el TIFF también puede ser editable, o cosas que no le puede pasar a un PNG, a un GIF, que dejan de ser editables cuando uno los comprime, o un JPG. Y este, igual que el PNG y el GIF, tienen transparencias. Entonces, si quieren mandar un trabajo con full resolución o mandar a imprimir alguna imagen, sea una fotografía, sea un póster o algo, lo mejor es guardarlo en TIFF para que la impresión tenga toda la información que se necesita. De todos modos, ahorita mi compañero Leonardo, en la segunda parte, que es la de calibrar y cuadrar el escáner, nos va a explicar un poco mejor cómo podemos utilizar estos y en dónde utilizarlo y cómo, con qué medidas se tiene que utilizar. Entonces, Leonardo, te doy la palabra. Buenas tardes a todos y a todas. ¿Me están escuchando bien? Sí, se te escucha bien. Si Ujú. alguien tiene alguna duda, puede escribirlo por el chat y se lo estaremos resolviendo. Listo, estaba aquí tratando de solucionar la transmisión en YouTube, pues parece que no tenemos sonido. Entonces, pues bueno, vamos a seguir por acá. Listo, como Nicolás ya les explicó, estos formatos para guardar los archivos, pues es importante tenerlos en claro a la hora de que utilicemos nuestro escáner. Aquí les voy a presentar como esta interfaz básica de mi escáner, que es un escáner de una multifuncional, y lo que tenemos que entender, que sea profesional, sea desde una multifuncional, es que nosotros debemos manejar todo lo que traiga el dispositivo. Digamos, en este caso, vamos aquí a la configuración del escáner, porque porque pues esto funciona igual que una cámara. Entonces tenemos que tener control en cómo guardamos los archivos, en qué formato, bajo qué calidad, y pues esto lo tenemos que hacer siempre desde el dispositivo que tengamos. Bueno, en el mío me da estas opciones, como estas categorías para guardar los archivos. Eh, La idea es que ustedes, si tienen también esta opción de personalizado, de escáner personalizado, la utilicen siempre para que desde ahí puedan guardar bajo una calidad buena sus ilustraciones, sus fotografías o lo que necesiten manejar. Bueno, empezamos acá como esta resolución que nos da acá. El mío está desde 75 puntos por pulgada hasta 600 puntos por pulgada. Como lo tengo en la opción de escáner personalizado, lo voy a subir al máximo para tener pues una calidad buena si necesito escanear ilustraciones, puede ser. El tipo de archivo de salida en el que vamos a guardar nuestro archivo desde que se escanee, me da estas opciones. El JPG es un archivo bueno, es un archivo de imagen, pero es un archivo comprimido. Esto quiere decir que los datos que yo estoy guardando desde que escaneo se van a reducir un poco, a diferencia de utilizar, digamos, este archivo en TIFF, que un TIFF es igual un archivo de imagen, pero que no tiene compresión. Estos otros ya se los mostraré ahorita. Por ahora, recuerden que es mejor manejar sus archivos en TIFF.
ya que en este archivo pueden después editarlo con mucha más facilidad sin perder mucha información. Este sería como para nuestro escáner básico, el que utilicemos siempre que vamos a escanear a una buena calidad. Pero también no siempre tenemos que tener una calidad así de alta, que lo que hace es subirnos el peso del archivo, sino que pues a veces necesitamos escanear algo rápido, una imagen, una foto, lo que sea, y pues digamos en esta presentación nos da la opción de tenerlo aquí en foto. Yo en foto le puedo decir que quiero archivos de 150 puntos por pulgada y que me lo guarde en JPG. Esto, pues para que me ayude con la velocidad, primero de escanear, del peso de los archivos y para que pueda manejar imágenes mucho más rápido, que de pronto no tenga que editar, sino que desde el escaneo ya tenga listas. Entonces recuerden el JPG, un archivo de imagen comprimido, pero que se puede manejar bien. Y el TIFF, un archivo también de imagen sin compresión, el que podemos editar mucho más fácil. También los escáneres, así desde los básicos hasta los profesionales, traen esta opción de escáner de documento. Esto es también para agilizar y para que sea menos pesado el archivo que estamos manejando. Y aquí en este lo guarda en PDF. También lo puede guardar en cualquiera de las otras resoluciones, en cualquiera de otros formatos, pero pues lo mejor es tenerlo en PDF porque nos da la posibilidad de guardar varias páginas. Quiere decir, puedo escanear, digamos, un libro y escanear una página. Él me pide que si quiero escanear la siguiente página y vuelvo y pongo la siguiente página y así, y todo me lo está agrupando en un solo archivo de PDF que va a pesar muchísimo menos que tener muchos archivos en JPG y muchísimo menos que tener archivos en TIFF. Entonces, listo, ya con que tengan definido como estos archivos básicos para guardar sus imágenes, que los tengan claros, como aquí para imágenes rápidas que no necesite tanta edición, aquí para documentos, que pues también es importante que a veces nos piden, no sé, el escaneo de apuntes, de libros, y aquí personalizado, que tenga un formato de edición bueno, que sea TIFF, y que si quieren mantenerlo a la resolución más alta que de su escáner, digamos, la mayoría de básicos da hasta 600, 1200, escáneres profesionales llegan a muchísimo más alto, pero pues que lo tengamos en el máximo en el que nuestro dispositivo nos dé. Entonces, hasta aquí, ¿tienen alguna duda o cómo vamos con la explicación? Si se les facilita, pueden también prender el micrófono y preguntar, no hay problema. Listo, dicen que por Súper, ahora todo bien. bien por ahora. Ah, listo, muchísimas gracias, listo. Listo, sigue, Leonardo. Listo. ¿Me confirman si ahí ven la cámara? Sí. Listo, Sí, sí, se ve todo bien, Leonardo. si quieren pueden, porfa, fijar esa cámara. Y les voy a mostrar como diferentes tipos de archivos que manejamos casi siempre al escanear. Uno pueden ser fotografías, imágenes sueltas de distintos tamaños. Digamos, en este caso voy a utilizar estas imágenes tipo documento, muchas imágenes. Otra puede ser una ilustración, una foto, algo plano y suelto, como este dibujo que tengo acá. Y otro que siempre nos va a pasar
es al escanear una libreta, al escanear un cuaderno, que pues se nos dificulta como el peso, si la libreta abre o no abre completamente. Entonces, pues esto a veces nos dificulta el escaneo. Listo, ahora les voy a mostrar eh, el escáner. Y me confirman si están viendo. Sí, todo perfecto, Leo. Listo. Lo primero, tener limpio el escáner. Este escáner solo tiene una bandeja, solo tiene una cara. Los escáneres profesionales, si llegan a ver, digamos, el de la universidad, tiene cara acá y una acá para reflejar, para escanear otro tipo de superficies. Lo primero, tenerlo limpio. Es recomendable limpiarlo con un paño antiestático. Estos son los pañitos con los que uno limpia las gafas. Si no tienen este tipo de paños, pueden preguntarle a algún amigo o amiga que tenga gafas. Casi siempre tenemos muchísimos de estos trapos. Entonces, mantener limpio el escáner. También puede ser con el líquido para pantallas. Y mantenerlo limpio para no tener que editar tanto al escanear. Entonces, comencemos con muchas imágenes. Espera que llegó alguien. Digamos con estas imágenes. Yo voy a escanear de a varias imágenes porque voy a escanear en la resolución de personalizada en la que me va a guardar archivos en TIFF y a la máxima resolución que da mi escáner. Muchos tipos de escáner lo que hacen, una opción que tienen es recortar imágenes automáticamente, recortar la imagen de la pantalla completa, reducirla supuestamente a donde hay imagen. La idea es que tengamos el escáner configurado manualmente para que no nos recorte nada que nosotros no queramos. Entonces, digamos en este ejemplo vamos a escanear toda la pantalla. Ya les muestro, les comparto de nuevo pantalla. Listo, como les decía, voy a usar la configuración personalizada que yo tengo. Recuerden, es un archivo TIFF a 600 dpi en mi caso. En sus casos he oído que puede llegar a 1200 en escáner también básicos. Y ya les voy a mostrar por qué mantenerlo siempre en modo manual, digamos. Piensen en el escáner tal cual como una cámara. La idea es que nosotros manejemos la cámara y no que la cámara decida qué hacer y pues no tengamos como ese poder de decisión. También en este caso, como son imágenes planas, pequeñas, no necesitamos tener presionado esta pantalla. Yo les iba a mostrar, tengo esto, es un ladrillo que uso también para encuadernar, que forré con papel periódico, que también lo utilizo para presionar la pantalla. No es recomendable que nosotros mismos con las manos estemos presionando porque no tenemos control de cuánta presión hacemos a un lado o al otro y podemos dañar, rayar esto o en el peor de los casos romper el vidrio y pues ahí ya nos tiramos el escáner. Casi siempre utilizo esto, ponerlo acá y listo. Pero como les digo, pues en este caso no se necesita. Listo, creo que ya terminó de escanear y según el escáner que tengan, la verdad no interesa tanto cuál es el que tengan, porque casi siempre después de escanear les permite editar.
No les recomiendo editar directamente desde el programa que traiga su escáner, porque cuando editamos desde el escáner, eh, el archivo principal, el archivo que acabamos de escanear, está en una resolución. Digamos, en este caso, está en TIFF. Pero cuando escaneamos, cuando editamos ese archivo en el programa que tiene el escáner, después de editarlo, de recortarlo, de pronto de subirle o bajarle la luminosidad, ese archivo no lo va a guardar en JPG. Entonces estamos perdiendo calidad solo con recortar, digamos. Entonces no vale la pena perder calidad en eso. Leo una preguntita. ¿Sí? ¿Será que puedes prender la cámara? Es que se alcanza a ver muy oscuro. O sea, prender la cámara, digo, prender, que poner más luz, prender alguna luz. Vale, espera. Listo, es que se desenfoca por la falta de luz. Sí, 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 gracias Listo. por decirlo. ¿Cómo van hasta acá? ¿Si han entendido más o menos como lo que les voy explicando? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Qué tal ahí? Sí, perfecto, perfecto ya. Es que se desenfocaba a veces, ya súper bien. Les estoy también compartiendo pantalla y aquí les estoy mostrando el archivo que acabo de escanear. Este archivo, como ven, no tiene recorte porque es mejor que nosotros mismos recortemos esto desde Photoshop, desde cualquier otro programa, pero que nosotros lo editemos afuera del programa que trae el escáner. Por lo que les decía, este archivo ya está en TIFF, tiene 600 dpi, 600 puntos por pulgada en toda la imagen y lo podemos recortar fácilmente sin perder calidad. Digamos, aquí les muestro una de las fotos. No, no mentiras. Mantengámoslo así. Digamos acá, yo le puedo decir que desde este programa lo corrijo. Muchas veces en tutoriales, en nosotros mismos, estamos tentados a hacer eso, a recortar esa parte blanca de la imagen que acabamos de escanear, porque de pronto creemos que así es más rápido después tratar el documento y no, estamos perdiendo calidad en la imagen. Digamos acá, desde acá puedo recortar, puedo decirle que de una me recorte esto y se sigue viendo bien, pero cuando, cuando voy a guardar, él solo me deja guardarlo en JPG. Entonces estamos pasando de un TIFF que no tiene compresión ya a tener una imagen comprimida, que igual vamos a tener que volver a editar después. Entonces, por eso les digo, lo recomendable es dejar el archivo tal cual como lo escaneamos y editarlo en otro programa, editarlo por fuera del programa del escáner. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Tienen alguna duda? No, Leo, por el momento nadie tiene ninguna duda. Vale, otra cosa que pasa, bueno, también es recomendable limpiar después de manejarlo porque pues nuestras manos siempre van a tener
grasa, un poquito de grasita, y hacer esto ya deja la huella. Entonces siempre después de manejar algún archivo, limpiarlo, o en su defecto, si ya tenemos que manejar muchos archivos, estamos escaneando muchas ilustraciones, tener guantes. Otra cosa que puede pasar al escanear un dibujo, una ilustración, algo plano, en este caso algo blanco, es que si lo tenemos en automático, como ya les he dicho, él nos va a recortar como quiere, como parezca al programa que debe estar recortado. Para este caso, les recomiendo no colocar, pues primero no manejar el archivo en automático como ya vimos, sino tenerlo siempre eh, configurado, pues personalizado. Y segundo, no poner la ilustración o lo que estemos escaneando al borde, a los bordes. La idea es moverle un poquito de los bordes. Aquí voy a exagerar para que lo vean. Tener margen a ambos lados para que pues nos escanee toda la imagen. Muchas veces cuando lo ponemos al uno de los bordes, más que todo a este borde externo, nos va a recortar una margen chiquita de esta parte de la imagen y también de esta parte de la imagen. Entonces la idea es que pues no perdamos nada. Pues en este caso no hay problema porque yo dejé márgenes en este dibujo, pero pues según el caso la idea es no perder nada de imagen que haya acá. Entonces, escanear a los bordes. Después en edición podemos eh, editar esto para que no quede torcido, para arreglarlo un poco. Pero pues esta es otra cosa que pasa bastante. Igual, en este caso, pues es una imagen plana, entonces no necesitamos hacerle presión. Entonces, así mismo se puede ir. Igual como ahorita, escanearlo en su máxima resolución para no tener problemas después al editar. Y se puede ir tal cual como les acabo de mostrar con las fotos. Otro que pasa siempre es, mm, ya, otro que pasa siempre es escanear una libreta. Las libretas pues tienen más volumen. Muchas veces escaneamos y solo una parte de la imagen nos aparece enfocada y muchas veces el centro no. Entonces para esto es lo que les decía, hacerle presión a la tapa del escáner. Estas tapas no van totalmente, no cierran totalmente, ¿qué se ve? No cierran totalmente plano, sino que esta parte de la bisagra se expande un poquito para que al cerrar quede pues mejor tapado. Entonces recuerden, manejar su imagen, tener esto limpio, ubicarlo, pues este escáner es pequeño, no va a salir todo, pero ubicarlo lo mejor posible en lo que se pueda dar su tapa. Mire, esta se sube un poquito y se tapa. Y tener presión en los puntos que yo digo que es donde no va a salir enfocado, posiblemente. Pues podemos manejarlo así, podemos ponerle libros, pero nunca presionemos nosotros mismos. Por lo que les digo, no tenemos totalmente el control en cuánta presión ejercemos a un lado o al otro. Eh, Podemos mover esto cuando estemos escaneando. También es muy cansón estar todo el tiempo ahí sosteniendo esto, entonces mejor ponerle algo. Ahí a veces me preguntaban de unas imágenes que hay de escaneo de libretas, porque aparecían sombras o que parecían mucho como fotografías. Esto se da porque al escanear libretas, al escanear algún cuaderno o cualquier cosa con volumen, vamos a generar que la luz que da el escáner rebote un poco en esta pantalla, ya que está un poquito más alejada de donde debería estar, y nos genera una sombra
a los bordes de lo que estemos escaneando. Entonces, pues esta sombra la podemos después editar o si queremos dejarla así. La idea es eso, que mantengamos un peso fijo al escanear una libreta. Listo, aquí les vuelvo a compartir pantalla, a mostrarles cómo queda escaneándolo desde esta configuración que les he hablado. Recuerden, si estamos manejando archivos para editar, recomendable tenerlos en TIFF. TIFF, un archivo sin compresión de imagen que podemos editar. JPG, un archivo de imagen comprimido. Esto no quiere decir que el JPG no se puede editar o sea menor, simplemente que vamos a tener mucha más capacidad de editar un TIFF porque tiene más información que un JPG. Estoy mientras escanea, de pronto tienen alguna pregunta. Si tienen también alguna pregunta de cosas que no estén explicando ahí o como qué formatos o algo que más les interese que puedan escanear, algo con relieve o con algún tipo de volumen, si tienen alguna inquietud, pregunten o prendan el micrófono. Si tienen alguna pregunta puntual con su escáner, de pronto algún error o algo que esté pasando. Digamos, una pregunta, o sea, llega, bueno, se escanea primero la imagen, bueno, se escanea todo lo que tengamos, ¿cierto? Pero entonces ya eso se edita directamente, bueno, lo editamos en Photoshop, ya se hace la limpieza y todo esto, ¿cierto? Porque hay veces que normalmente uno va a escanear y sale pues el manchón ahí de pronto como de sombra y todo, y pues a veces es súper complicado como retirar eso. O sea, bueno, hacerlo directamente antes, o sea, como, bueno, se limpia el escáner, bueno, sí, como lo acabas de mencionar, pero ya después cuando se va a editar y eso, bueno, bueno, siempre me pasa que se me ensucia bastante como o sea, me queda una parte oscura, después para arreglarlos un poco caótico, entonces no sé. Ah. Sí, sí, como lo que les decía, mantener siempre limpio desde el inicio antes de escanear para que editemos lo menor posible. Cuando pasan estas manchas que dices, es muchas veces porque el relieve de lo que estamos escaneando pues nos está ahí jugando mal y está haciendo que no quede totalmente fija la imagen para escanearla. Digamos aquí, coloqué el peso en el centro de la libreta para que no tenga problemas para que no pierda foco, digamos. Ok. Y digamos, cuando, bueno, qué pena, se trata de texturas o algo así, pues se pone el ladrillo, bueno, bueno, se hace presión, bueno, con libros o algo así, ¿cierto? Porque hay veces que obviamente cuando se escanean como de pronto hojas o cosas así que son como un poco más, sí, que tienen como más texturas y eso, pues suele a veces quedar un poco como no tan nítido y demás. Pero creo que eso consta más que todo de lo que acabas de decir. Sí, sí, pues Gracias, Leo. lo que les decía, recomendable, Sí. si ponemos algo de peso, que que sea equilibrado, digamos. Leo, ahí pregunta Estefanía que cuando las bitácoras son más grandes que toca dejar parte por fuera del escáner, toca hacerle más presión en alguna parte, por lo que queda más levantado. Sí, sí, como les comentaba aquí, hice presión casi que solo en un punto que es en el centro, que es en donde se levanta, pero también esta libreta pues es pequeña. Ya les vuelvo a mostrar cómo queda. Aquí está más cerrado, aquí está más abierto, pero pues mi libreta abre lo suficiente como para no perder definición en estas partes.
Solo acá, que es de pronto donde se puede levantar, es donde dice presión. También no es necesario que tengamos esto cerrado, podemos hacerlo presión desde acá, pero pues utilizo la bandeja, es para que me equilibre un poco más el peso. Como dices, cuando son libretas más grandes, eh, pues digamos el taller está más enfocado para utilizar esto que tenemos acá. Pero si necesitamos escanear algo mucho más grande, lo mejor es mandarlo a escanear en Auros, digamos, en la comercial también pueden escanearte y tienen escáneres muchísimo más grandes. La resolución no es tan alta, llegarán también a 600, a 300, pero pues es una resolución bastante decente para manejarlo en sus archivos. Otro que recomiendo mucho es, de verdad, cuando puedan y necesiten una mayor calidad, utilicen el escáner de la universidad. El escáner de la universidad de foto alcanza unos 6.400, 12.000, porque pues está hecho para escanear eh, diapositivas de 35, fotografías de medio formato. Entonces tiene una calidad muchísimo más alta, es un poquito más grande. La gata. Un poquito más grande, entonces, pues aprovecharlo. Ahí Omar levantó la mano. ¿Sí? Si quieres prender el micrófono. Hola, bueno, gracias por el taller. Quería hacer también una anotación sobre esto de qué hacer cuando lo que queremos escanear sobrepasa la cama del escáner. La necesidad es la madre de la invención muchas veces, por ejemplo, y recuerdo en mis tiempos de estudiante, una de las cosas que hacíamos para escanear, digamos, los parciales de ilustración, unas hojas grandísimas de papel guarro, en un escáner tamaño carta, ¿sí? Siempre está la posibilidad de escanear varias veces en diferentes partes de la imagen y luego en Photoshop hacer el stitch como si fuera un panorama. ¿Sí? Sí, Eso no solamente pues, nos va a permitir como hacer pues, una imagen mucho más grande, sino que también nos multiplica pues, los puntos por pulgada de la imagen, porque es como si cogieran la cámara del escáner 4, 5, 6 veces, y si está sacando pues, a 600 dpi, pues está multiplicando también por 4. Entonces eh, es un proceso que pueden revisar, ¿sí? Como en Photoshop, por ejemplo, ahora en las versiones nuevas es mucho más fácil hacer el cosido de los panoramas, pero también es pues como una opción para si no tienen acceso a un escáner, si el parcial es por la mañana y necesitan escanear inmediatamente, pues siempre pueden acudir a tal proceso. sí, exacto. Gracias, Es gracias, verdad, profe. gracias, profe Omar. También tengan en cuenta mantener el mismo flujo de trabajo al escanear, ya que si hacemos esto de escanear muchas veces una imagen, pues para después unirla, necesitamos tenerla como la misma limpieza para cada imagen, el mismo peso, ojalá, para cada parte de la hoja que estemos escaneando, para que así al editar, sea en Photoshop, sea en otro programa, pues no nos quede totalmente limpio. Aquí en Esa, tec- pantalla, esa técnica, qué pena, también funcionaría por si alguien tiene una ilustración completa que vaya de hoja a hoja para retirar la línea intermedia de esa que se alcanza a ver en la página. También se podría de esa manera retirar la línea con el tampón sí, tampón para de clonar. como, sí, o sea, si uno no tiene un formato grande, puede borrar esa línea a punta del tampón de clonar si uno tiene una libreta más pequeña y pareciese un formato más grande. Sí, mira, acá la profe Sandra en el chat pues, nos está recordando también que la resolución del escáner está por la óptica y el sensor que trae el escáner. Les decía que tal cual estos manéjenlo como una cámara y como una cámara en modo manual, porque lo esto es una cámara fija y pues esa resolución nos la va a dar este sensor. Como les digo, en esta multifuncional básica me da una resolución hasta 600, que es bastante bien, es bastante aceptable, pero pues de pronto si están pensando en conseguir escáner, les recomiendo empezar por esto, por una multifuncional, o pueden conseguir solo un escáner. Los escáneres Epson son muy buenos y hasta los básicos que son solo escáner de Epson
les llega una resolución de 1200, 3200 y pues ya con esto tienen bastante de dónde editar después, digamos. Aquí en pantalla les estoy mostrando cómo quedó la libreta escaneada haciéndole presión solo al centro. Como ven, no estoy perdiendo foco en ninguna parte porque se hizo presión donde se levanta, donde se necesita. Entonces, pues aquí pueden ver cómo solucionar esto que casi siempre nos pasa al intentar escanear una superficie gruesa. ¿Tienen alguna otra pregunta? Leonardo, también toca tener en cuenta que varía mucho según la técnica que se esté utilizando en la bitácora, porque si ustedes están utilizando acuarelas, a veces por más que hagan presión, como las ondulaciones de papel en el agua pueden generar sombras a la hora de escanear, por más presión que se le haga a la libreta. Entonces toca tener cuidado con eso y hacer que no se arrugue demasiado el papel en el momento en el que usted lo esté trabajando. Sí, exacto. Por eso les recomiendo editar esto es por fuera del programa. Mantengamos el archivo tal cual como salió desde que lo escaneamos y editamos todo esto pues por fuera, por fuera. Casi siempre puede ser mejor por Photoshop. También lo bueno de escanear en TIFF es que este archivo lo podemos editar desde otro programa muy bueno para editar fotografía, que es Lightroom. En Lightroom podemos editar de a muchas imágenes, digamos si tuvimos que escanear toda una libreta, un montón de ilustraciones, podemos irnos a editar por Lightroom, ya que, ya que este archivo en TIFF tiene toda la información necesaria para seguir manejándolo y para que no perdamos definición, no perdamos imagen. ¿Alguien más tiene alguna duda, algo que quiera compartirnos? Bueno, entonces, para terminar, vamos a recordar un poquito como lo que hemos hecho. Escaneamos 3 tipos de imágenes, 2 planas y una desde una libreta, un libro. Con esto vimos que al escanear muchas imágenes, pues la idea es que si tenemos imágenes pequeñas, no escaneemos una por una, sino que podemos escanear de a muchas imágenes y editarlas por fuera del programa. Otra cosa que nos puede pasar al escanear algo blanco y siendo el fondo de nuestro escáner, la tapa de nuestro escáner blanca, se puede recortar parte de la imagen. Entonces, manejarlo desde una edición em, personalizada y pues siempre como en la calidad más alta. Y lo otro, al escanear algo em, con volumen, tener presión en donde se está levantando la imagen y que pues esta presión sea equilibrada para no dañar nuestro escáner y para no dañar nuestra imagen al escanear. Leo, ahí preguntan, en caso de originales translúcidos como acetatos o diapositivas, ¿qué se recomienda? Eh, pues podemos manejarle un fondo. Cuando escaneamos un translúcido, lo mejor es mantenerlo también con la máxima calidad y ponerle algún fondo que nos contraste esa imagen. Pues este afortunadamente ya tiene un fondo blanco, entonces lo podemos usar así, pero al editar sí tenemos que rescatar como esos tonos que tiene la imagen. Muchas veces también los escáneres tienen la opción de escanear translúcidos, pero no siempre pasa esto porque estos escáneres básicos, como les mostré, solo tiene una cara que da luz
y estas diapositivas, estos translúcidos se escanean es casi siempre con dos caras que nos están dando luz por los dos lados. No sé si me puede confirmar por aquí, por el chat, la profe Sandra. Mientras tanto, si quiere, bueno, Sara pregunta que si hay algún tipo de material de ilustración que pueda añadirle el escáner. Qué pena, profe Sandra, si quieres hablar. Sí, si quieres, contesta Nada, primero. gracias, Nicolás. No, muy bien, Leo, de acuerdo contigo. Hay escáneres que son especiales, en ese sentido el consejo que tú diste, es decir, ya son los escáner foto, porque generalmente las transparencias, como lo preguntan, en el caso de acetatos, por eso se llama de escáneres fotográficos, y tal cual como lo dijo Leo, en ese caso esos escáneres lo que tienen son dos fuentes de luz, una de base y la otra en la parte de arriba de la tapa, que sería lo mejor. Cuando uno no cuenta con ese recurso, lo que está diciendo Leo, pues lo mejor es utilizar una base para permitir rescatar algo de esa lectura. Pero sí, y en efecto, los escáneres foto, como lo decía Leo, al ser tan específicos y querer leer transparencias, recuerden ustedes que en ese caso son casi siempre, digamos que a nivel exploratorio uno puede querer digitalizar o escanear transparencias, pero en el caso fotográfico recuerden que transparencias son películas diapositivas o películas negativas, es decir, películas fotográficas, y por eso la resolución es muchísimo mayor, porque se supone que la calidad dada por el material fotográfico también es muchísimo mayor. Entonces, está muy completo lo que respondiste, Leo. Gracias. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Ahora sí, retomando la pregunta que habían hecho, que si hay algún tipo de material de ilustración que pueda dañar el escáner. Pues recordemos que en estos escáneres básicos, la base en la que estamos escaneando es un vidrio, y es un vidrio, aunque es un vidrio grueso, no tiene ningún tipo de textura, es un vidrio liso, entonces se puede rayar muy fácil. Lo ideal es que si escaneamos algo con textura, con algo muy poroso, no estoy hablando de papeles, sino de algún material, no sé, cuando queremos hacer ensayos fotográficos, tal cual como lo que estamos diciendo de escanografía, lo mejor es ponerle una base a ese escáner. Puede ser un vidrio encima, puede ser un acetato, y sobre ese acetato sí ponernos a jugar con los materiales. Y sí, procurar que esté seco si usted quiere escanear un óleo o un acrílico, porque se puede llegar a manchar y es muy difícil quitarlo. Sí, exacto. Lo recomendable de verdad es tener lo mejor limpio posible esta cara del escáner. Como les decía, tener su paño antiestático, que es un paño que se usan para las gafas. El líquido, creo que ya se me está acabando, pero bueno, es igual un líquido para pantallas. Esto no cuesta más de 2.000 pesos, y con esto mantener limpio siempre que vamos a escanear una nueva imagen. Listo, Sara, si te respondimos la pregunta o si era algo más que quería saber. Sí, me quedó súper claro, muchas gracias. Vale, gracias a ti. Listo, ¿alguna pregunta o...? Yo quería agregar, perdóneme, Nicolás, Leo, Sí, dale. sobre ese tema del cuidado. Como bien lo dijo Leo, yo creo que hay dos cosas claves con el dispositivo, y eso uno recuerden que el líquido nunca se lo pongan directo, sino al paño, tal cual como lo indicó Leo, que no se les olvide. Y frente al deterioro, ¿saben qué es? Uno puede tener algún tipo de material con textura, lo que importa es que no haya fricción o movimiento dentro del escáner. Es decir, lo que decía Leo es clave. Una vez que ustedes pongan la pieza, igual con cualquier tipo de pieza, es procurar no moverla. Esa costumbre de tomar la pieza desde arriba y deslizarla, pues puede hacer un deterioro tanto en el vidrio como en la misma pieza. Entonces son como recomendaciones de manipulación. Muchas gracias, profe Sandra. También otra cosa, tener en cuenta que les comentaba, cuando escaneamos una imagen que no queremos que el borde desaparezca, que queremos mantener eso, es alejarla un poco de los bordes del escáner. En este caso está muy recortada esta imagen, pero pues nos sirve de ejemplo
para ver que, digamos, quería rescatar los bordes que tiene esta fotografía. Entonces no coloco la foto al borde del escáner, sino que la centro un poquito para no perder estos detalles. Como en este caso. De pronto, una pregunta que hacían era con referencia a las sombras que se ven a veces en la imagen y que pues esto puede parecer no escaneado, sino fotografiado. Pues estas sombras, en este caso como era una imagen plana y una sola, no le puse ningún tipo de peso y generó un tricito de sombra como ven acá arriba, pero pues no es nada grave. Esto simplemente es por eso, por no agregarle peso y de pronto la tapa quedaba un tricito levantada. Bueno, listo muchachos, si ninguno tiene ninguna pregunta más, vamos a como dar una retroalimentación, un resumen rápido de lo que vimos en este taller, comenzando con los formatos, cómo se pueden exportar y para qué sirve cada uno, también la configuración y cómo calibrar y manejar el escáner según lo que uno quiera escanear y para qué vaya a ser utilizado y un poco cómo escanear algunos formatos y qué recomendaciones tener acerca del cuidado que se tiene que tener con ellos. Espera que todavía hay una pregunta. ¿Se puede poner en blanco y negro desde la aplicación y aún así dejarlo en TIFF? Sí, las aplicaciones, sea el escáner que sea, nos da muchas opciones. Lo que siempre les digo es que el archivo esté guardado en TIFF, puede ser, o en JPG, antes de editar cualquier cosa. Porque les decía, si lo editamos desde el programa, o sea, escaneamos y lo pasamos a blanco y negro desde el programa, podemos perder información y puede ser información valiosa al querer editarla posteriormente. Listo. Las resoluciones ya las habíamos hablado al inicio, pero de todos modos, si quieres las volvemos a repetir. Listo, como les decía, este escáner básico, la mayoría de escáneres básicos, nos da una resolución máxima de 1200 puntos por pulgada o 600 puntos por pulgada. Esto quiere decir que en el ancho y en el largo del formato del escáner va a tener esa resolución. No quiere decir que una imagen chiquita como las que les mostré, eh, como esta que les estoy mostrando ahí compartiendo pantalla, va a tener 600 puntos por pulgada. No, quiere decir que esta imagen tiene esa definición. Tiene de ancho y de largo 600 puntos por pulgada. Por eso es recomendable al escanear fotografías, al escanear ilustraciones, tenerlo al máximo para no perder al editar o perder lo menos posible. Listo. ¿Eso era lo que querías preguntar, Julián, o era algo más? ¿O fue resuelta tu duda? Bueno, al parecer sí. Eh, ah, Habla sobre en relación a la configuración de la interfaz del escáner, donde se pregunta a qué resolución a capturar. Sí, como les decía desde el comienzo, configurarlo a la máxima que dé su escáner
creo que Juli no alcanzó a mirar, pero les muestro de nuevo. Siempre manejemos el escáner como una cámara y manejémoslo como una cámara en modo manual. Es por eso que lo recomendable es configurar siempre sus tipos de escaneo que da. Digamos, les mostraba que en mi caso me da la opción de configurar un escáner personalizado, un escáner de documento y un escáner de foto. Nunca utilizo el escáner automático porque me recorta imagen, le baja calidad o hace lo que quiere. Entonces, desde la configuración le estoy diciendo que quiero una resolución máxima que da mi escáner. Aquí me da desde una mínima de 75 a una máxima de 600 y quiero que lo guarde en un archivo sin compresión, en un formato sin compresión, que es el TIFF. También les decía que a veces no quiero estar escaneando algo así tan pesado porque pues primero el archivo queda más pesado y escanearlo se demora más. Entonces, dentro de las opciones que da mi escáner está el escaneado de foto, en el que le puedo decir que lo escanee a una menor resolución y en un archivo con compresión, que es el JPG, pero pues que igual este JPG es bueno, es un archivo bueno, a una calidad alta. Le puedo bajar si quiero escanear muchísimo más rápido, pero pues a alta está bien. Y, y ya es como tener en cuenta siempre eso, siempre tenerlo configurado como yo lo necesito, no escanear automático porque les va a salir lo que sea y después al editar va a ser peor. Sí, también recordar que, qué pena, Juli, habla. Bueno, qué pena interrumpirles. Quisiera hacer solo una acotación cortita que permita recordar algunos valores numéricos que son importantes, sobre todo en el post, no tanto en la captura, sino en el post. O sea, recordar que sí hay unos valores numéricos en relación a la cantidad de píxeles que tienen las salidas en el mundo de los impresos. Concretamente, por ejemplo, lo que serían una gama de bocetos y una gama de harta finales. Esto para tenerlo en cuenta en relación, sumando a lo que ya han dicho los chicos. Cuando capturen, hay que capturar en la mejor resolución que un escáner les dé. Toda vez pensar que esa imagen se va a procesar y va a tener una nueva conversión en píxeles cuando ustedes le estén dando una salida definitiva, llamémosla hacia un producto o hacia una ilustración, hacia un acabado. En donde los números claves, recuerden, son 72 para pantalla, 300 para impresos. Entonces, cuando están hablando los chicos de que debe irse con la mejor resolución posible, es porque no sabemos, por ejemplo, en el caso de diseño gráfico, si una imagen o una fotografía va a haber que ampliarla o reducirla. Si en el momento de la captura ustedes lo dejan en 300, porque saben que ya va a ir a 300 y que va para un proyecto de diseño, es posible que en el proceso de reconfiguración de la imagen haya que ampliar y en la ampliación, recuerden, siempre se pierde. Entonces, la idea de colocar estos números máximos que les dé un escáner, es para saber que ustedes siempre tienen un backup, una imagen que es la imagen, digamos, de captura original, que les va a permitir derivar hacia otras imágenes en donde los números sí tienen que ser cerrados. Es decir, nunca suban en un proceso de diseño una imagen a 2000. No sirve, se les estalla, el computador no les va a dar. Los números de las capturas sí son unos números cerrados. Unos números en diseño sí son unos números cerrados. 300 es el promedio, digamos, de la aplicación que tendría una resolución ideal en diseño. Digamos, en el grueso de impresoras a nivel industrial van a trabajar esas resoluciones como calidad. Pero, por ejemplo, ese es un número que no le sirve a los chicos de animación. Los chicos de animación necesitan es escanear bocetos, entonces posiblemente ellos un 72 les funcione muy bien, porque esa imagen no es una imagen que se va a ir hacia una finalización. Entonces, ¿cómo recordar que una cosa es la resolución de captura, que es buscar lo que mejor les dé el escáner en resolución, y otras son las resoluciones de salida o de procesos en los que nos debemos a los números más o menos estandarizados, que digamos donde las dos fronteras son 72 para pantalla y 300 para impresos de calidad. Sí, Juli, listo, eso era exactamente lo que íbamos a decir ahorita, que iba a decir, que no porque se escanee a 1200 es que uno vaya a imprimir a 1200, uno tiene que ya al momento de editar la imagen y ya mandarla a imprimir, bajarle la resolución, pues bajarle a 300, o si se va a ir a un sitio web o una imagen, bajarla a 72. Muchas gracias, Juli.
Listo, ¿alguien más tiene alguna duda, algún inconveniente? Sugerencias, reclamos. Bueno, ya finalizar, Bueno, les muestro como lo que hace el escáner si lo dejo en automático. Escaneé esta fotografía, esta misma que ya había escaneado, la escaneé en automático y me sacó un PDF. No sé por qué pensó en guardarlo en PDF. Tiene toda la imagen, no sé en qué calidad esté, pero pues es un PDF. Editar un PDF no es lo mismo que editar un TIFF. Bueno, es eso, para que recuerden siempre tenerlo personalizado, siempre manejarlo ustedes mismos. listo, bueno, muchísimas gracias Leonardo por todas tus explicaciones. Entonces damos por cerrado el taller de escanografía. También queremos invitarlos mañana porque nuestro compañero Leonardo va a dictar un taller de registro y captura. Por aquí, por el chat, voy a pasar el link por si a alguien le interesa pasar a echarle un vistazo. Va a ser a las 7 p.m. Además, en este link se pueden encontrar otros links de los talleres que van a haber en un futuro de la línea imagen, por si a alguien les interesa. Y no sé si queda algo más por decir, Leo. No, pues disculparme que tuvimos problemas de pronto con el en vivo en YouTube. Igual ahorita subo este mismo video a YouTube para pues, que lo tengamos ahí. Listo, Leo. Ahí comparto el link del Instagram de Leo por si a alguien le interesa ver sus trabajos y lo que hace y cómo utiliza el escáner. Y ya, bueno, muchísimas gracias a todos, gracias a los estudiantes y a los profesores y a quien haya asistido. Muchísimas gracias. Gracias, Leo. Que tengan una feliz noche. Gracias, gracias a todos y todas.